Y con esto terminamos una épica escultura de Baby Sonic. Ok, vamos a darle nuestros likes para que se vuelva más poderoso. Bien, logró transformarse en Sonic adulto, pero aún necesita más energía para llegar al siguiente nivel. Dale like al video para que se convierta en Super Sonic. Bien, lo hemos logrado. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Así es, después de hacerte esperar mucho tiempo, por fin te traigo el video sobre cómo hacer la épica escultura de Super Sonic, así que prepárense porque esto se va a poner súper. Pero antes de empezar, recuerda dar like al video, suscribirte y activar la campanita para que lleguen más esculturas de Sonic y para recibir las notificaciones del canal. Los materiales que usaré son plastilina roja, blanca, amarilla, verde de diferentes tonos, durazno, gris y un poco de negro. También usaré alambre de aluminio, papel aluminio, barniz de uñas, sí, ese que usa tu mamá, pinzas para manipular el alambre y otras para cortarlo, un desarmador y un pequeño tornillo. Otras herramientas serán mis navajas o cúter. Ya saben, hay que tener cuidado con las cosas filosas. Para esculpir suelo usar palitos de madera, también una barra de silicón afilada y en esta ocasión una regla para medir. Además un boli de gel blanco y un recipiente donde colocaremos un poco de agua para mojar nuestros dedos. Comenzaré cortando dos secciones de alambre, una más grande que la otra. Puedes ver que una mide entre 23 centímetros y la otra 19. Usaré el alambre más largo para las piernas basándome en mi escultura de Sonic.exe y les daré una forma como esta. Puedes notar que un pie es más largo que otro. Vamos por más alambre y de nuevo basándome en Sonic.exe mediré lo necesario para el largo del torso. Este subirá desde una de las piernas y terminará en el cuello donde haremos el corte. Colocaremos el segundo alambre que medía casi 19 centímetros a la altura de los brazos para doblarlo de esta forma. Uno de los brazos es más largo, así que cortaremos el sobrante. Cubriré parte de la estructura con papel aluminio, dándole una forma triangular al torso, y con más papel formaré una esfera para la cabeza de nuestro Sonic. Ahora uniremos nuestra figura de alambre a una tabla de madera de 7 por 10 centímetros que he olvidado mencionar en los materiales. He desdoblado ligeramente el pie más largo, así el alambre que queda tocando la madera lo sujetaremos con un pequeño tornillo. Ya que todo está fijo y no se mueve o se cae, podemos pasar al siguiente paso. Tomaré una porción de plastilina verde y con esta cubriré toda la base. Ya con el área cubierta agregaré unas tiras extra para darle un efecto de oleaje o movimiento circular. Aquí es cuando agrego otros tonos de verde más claros o amarillentos. Por el momento no importa si no los mezclamos muy bien, ya que con la punta de dos palillos vamos a darle un efecto de pasto. Esto haciendo movimientos alargados repetidamente y será alrededor de la figura de alambre para darle un aspecto circular. Para los zapatos de Sonic haré dos esferas rojas de un tamaño similar y colocaré la primera sobre una superficie muy plana. Esta la presionaré hasta que tome la forma como de un óvalo o medio huevo, afinando y alisando tanto el lado curvo como el plano. Para el segundo zapato repetiré el proceso y ya juntas parecen un huevo aunque no muy perfecto. Con un poco de plastilina gris formaré una tira delgada. Puedes ver que me apoyo de mis herramientas caseras para hacer que todo quede muy liso. Ya con esta tira muy plana colocaré sobre ella los zapatos rojos y con el cúter marcaré la silueta. Puedes ver que tenía los zapatos sumergidos en agua, esto es para que los colores no se mezclen o se manchen entre ellos. Con el cúter cortaré por el frente y a la mitad el primer zapato, que va en el pie derecho. Hay que abrirlo un poco para que el alambre entre más fácil. Después cortaré por la parte posterior y a la mitad el segundo zapato, que irá en la pierna izquierda. Estos se sostendrán con el alambre que ha quedado en el medio y claro, empalmaremos los cortes que hicimos para que luzcan como piezas completas. Separamos un poco la pierna que no está fija a la base e iremos a la suela de los zapatos para colocar las siluetas grises. Con el cúter trazaré líneas horizontales en las suelas grises y para que estas queden más amplias y profundas pasaré sobre ellas un palillo.
De los sobrantes de la plastilina gris que han quedado, sacaré algunas tiras delgadas y largas, las cuales colocaré alrededor de los zapatos rojos, simulando una suela más gruesa. Ya con los zapatos casi listos, comenzaré a agregar la plastilina amarilla en las piernas de Sonic. Estas se harán más gruesas cerca de dichos zapatos y más delgadas cerca del torso. Seguiré agregando el color amarillo hasta llegar al cuello. En este punto empalmaré todo muy bien para eliminar imperfecciones. Para las manos aplanaré ligeramente 2 esferas blancas y agregaré los pulgares sin mucho detalle. También agregaré la plastilina durazno en los brazos, estos no serán muy gruesos. Cubriré con plastilina de color amarillo la esfera que preparamos para la cabeza y agregaré 5 conos algo curvos alrededor de esta y un sexto en la parte posterior, pero dejando espacio al frente para el rostro. Sobre esta zona colocaré unas orejas con forma triangular y debajo una tira en forma de uniceja. Con plastilina durazno formaré esta especie de máscara que será su boca, quedando algo bizarro que será nuestro boceto. Quitaremos todas las piezas de la esfera amarilla y en el área del rostro haré con la punta de un palillo esta forma similar al símbolo del infinito. Debajo marcaré otra forma muy similar a la pieza de la boca que hicimos con color durazno y quitaremos la plastilina amarilla de estas dos zonas que dibujamos. Colocaré de nuevo la pieza para la boca, solo para poder ubicarme, al igual que los conos amarillos que ahora empalmaremos a la cabeza para formar las púas del erizo. Con las púas empalmadas y las orillas de estas un poco más afiladas, retiraré la pieza color durazno y formaré una especie de antifaz muy delgado con plastilina blanca. Como puedes ver, lo colocaré en el área de los ojos y no importa si queda un poco más abajo, pero debe ser muy delgado y plano para no afectar la pieza durazno. Ya que está libre de líneas, grumos o imperfecciones, cubriré la zona blanca con barniz de uñas transparente. ¿Recuerdan la pieza color durazno? Bueno, después de tanto manipularla ha quedado manchada, así que mientras el barniz de uñas seca, voy a realizar una nueva pieza de color durazno con forma muy similar, pero no la colocaremos aún. Ya que el barniz ha secado, con plastilina roja formaré unos pequeños y delgados óvalos que serán los iris de los ojos. Para que estos queden muy delgados y no sobresalgan mucho, los cortaré a modo de rebanadas. Para la pupila será igual, agregaré pequeñas piezas de plastilina negra y cortaré el exceso a modo de rebanadas. Con los ojos listos, colocaré tiras de color amarillo sobre la zona blanca y también una especie de media luna en los laterales de los mismos. Estas piezas estilizarán los ojos dando un look mucho más serio. Y aquí se viene un sculpt tip. Moja tus dedos para que la plastilina no se te pegue mucho, pero también si deseas limpiar zonas que has estado manipulando demasiado tiempo. Pasar tus dedos con el exceso de agua las limpiará y se llevará el polvo o pelusa que la plastilina haya atrapado. Con un palillo marcaré esta línea en el entrecejo y con esto la cabeza está lista para colocar la pieza color durazno. Ahora iremos por las orejas en forma triangular. Con el cúter quitaré un poco de la plastilina en el interior de estas. Con plastilina durazno formaré una tortilla plana y delgada. De estas sacaré un par de triángulos, los cuales introduciré en las orejas. Acto seguido, empalmaré las piezas un poco arriba de los ojos sobre las púas amarillas. Regresaré al cuerpo, donde afinaré los brazos de color durazno para que queden un poco más uniformes. Bajaré a los pies, donde formaré una tira delgada con plastilina blanca, que usaré para detallar el frente de los zapatos. Ahora formaré una tira mucho más delgada de color amarillo, que cortaré en 4 piezas grandes y 4 mucho más pequeñas. Con estas haré los pequeños broches en sus zapatos. Una vez armados, les añadiré un poco de esmalte de uñas para que se mantengan unidos y brillen bastante. Ya que el esmalte ha secado, solo hay que colocarlos en los zapatos. Ahora con un palito de brochetas muy afilado haré muchas líneas superficiales en toda la zona amarilla de las piernas.
Lo siguiente será formar tiras delgadas de plastilina blanca y mediré que cubran bien la parte inferior de la pierna, ya que es más gruesa. Después aplanaré un poco las tiras, quedando un lado plano y un lado curvo. Estas las colocaré alrededor de la pierna, empalmándolas muy bien y repitiendo el proceso en la pierna restante. Para continuar, subiremos un poco para formar la cola, que empezó siendo una media luna, pero terminó como una espina puntiaguda. Y claro, hay que empalmarla muy bien para que luzca como parte del cuerpo. Haré un par de piezas como la anterior, pero más grandes, para formar las púas en su espalda. Y después de empalmarlas muy bien, podemos seguir formando las sutiles líneas de pelaje en toda la zona amarilla. Ahora con plastilina color durazno formaré una pieza muy plana del tamaño del torso. Claro que antes la recortaré a medida para que no cubra toda la zona amarilla. Después rebanaré un poco las orillas para que luzca como parte del pecho. Llegamos a las manos y es probablemente la parte más difícil. Tomaré uno de los bocetos que teníamos hechos y añadiré plastilina en la parte de los dedos que formarán una especie de caracol que se enrosca. También daré volumen a la base del pulgar e iré empalmando todo. Afinaré el pulgar para que sea el único dedo separado y lo flexionaré un poco. Con un palillo marcaré la separación de los dedos que están enroscados y a partir de aquí con el cúter reduciré zonas, quitaré excesos o daré más profundidad. Por último, para que no quede todo tan cuadrado, pasaré el dedo humedecido con agua por algunas zonas del puño y así repetiré este arduo proceso para obtener su compañero derecho. Con las manos listas podemos colocarlas en los alambres que salen de los brazos y haré tiras delgadas de forma similar a como hicimos en las piernas, pero con una única tira, formando un canal en el medio para que luzca como dos tiras separadas. Después solo hay que colocarlas y empalmar bien donde ésta se une, repitiendo el proceso en el brazo restante. Regresaré a la cabeza donde colocaré una nariz temporal de color durazno, solo para ubicarme y lograr formar la boca, la cual haremos con la ayuda de un palillo. Ya con solo un par de detalles faltantes, podemos seguir con las líneas de pelaje en la cabeza. Ahora cambiaré la nariz de color durazno por una pieza similar pero con plastilina negra. Esta será muy pequeña y delgada y la colocaremos con un poco de presión y mucho cuidado para que se sostenga por sí misma. Colocaré la cabeza y con el boli de gel blanco añadiré un efecto de brillo en ambos ojos. Y con esto terminamos una épica escultura de Baby Sonic. Ok, vamos a darle nuestros likes a Baby Sonic para que se vuelva más poderoso. Bien, logró transformarse en Sonic adulto, pero aún necesita más energía para llegar al siguiente nivel. Dale like al video para que se convierta en Super Sonic. Bien, lo hemos logrado y me encantó cómo luce este Super Sonic y creo que es una de mis figuras favoritas y puede que esté dentro de las mejores y más épicas del canal, pero eso, como siempre, lo decides tú. Espero que la escultura y el video te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, compártelo con tus amigos y comenta tu parte favorita. Por cierto, si este video de Super Sonic llega a 50,000 likes, haremos otra escultura del universo Sonic, tal vez a Shadow o Silver. Comenta cuál te gustaría más, pero siempre y cuando logremos la meta de likes. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme te invito a que te pases por mis videos de esculturas de Hulk, Tails y por qué no, de Nemesis.